Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo capítulo de Derivada Política, Derivada 2020. Hay nueva temporada, hay nuevo episodio. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Derivada Política, en Instagram, en @DerivadaP, en Twitter. Enfrente mío, sin presencia femenina en este caso, por diferentes vacaciones y compromisos familiares y de placer, me acompaña mi querido pana, compañero, Ignacio Pablo. Placer de saludarles y estamos para analizar algo muy interesante que está ocurriendo en estos días, ¿no? Sí. Y no estamos hablando precisamente algo de la arena física ni local ni política. Sí ha tenido muchas repercusiones. Estamos hablando de un producto audiovisual. Y estamos acá para analizar el producto documental que ha publicado Netflix el 1 de enero de 2020. Nisman, la presidenta, el espía, ¿y cómo es? El fiscal, la presidenta y el espía, me parece que es así, sí, pero bueno, en fin, el documental de Alberto Natalio Nisman que ha publicado Netflix este año y que ha dado más que revuelos y ha obligado también un poco a revisar no solamente la causa AMIA, sino la causa de Nisman contra Cristina, que la procesó. Una serie de interrogantes y factores que me parece que es necesario no solamente rever nosotros como comunicadores, digamos, hacer una especie como de chequeo de mitos y verdades que relata el documental, que coincidimos que nos gustó mucho, igual en general. Sí, que te iba a preguntar tu opinión. A mí la verdad que me pareció un gran producto documental, sobre todo porque, a ver, es un poco la ley del documental es retratar por la voz de otros lo que vos tratás de decir. Y me parece que no hay en ningún momento, digamos, uno puede llegar a decirle al documental, él está con una mirada, digamos, determinada. Parece que lo que es interesante del documental es que entrevista a una serie tan variada de actores y de personas involucradas en mayor o menor medida con la causa AMIA, con Nisman personalmente, que hablamos de un producto que me parece que tiene para todos los gustos. Sí, yo creo que además de eso debe haber entrevistado mucha más gente. Sí, de hecho, no sé, para mí, por ejemplo, si Alberto Fernández hoy no fuera presidente, porque este documental se hizo hace un tiempo cuando no era candidato todavía. Entre 2016 y 2017 se grabó. Claro, entonces si hoy no fuera presidente, capaz que ni estaba el testimonio, porque tampoco dice nada esclarecedor ni nada. No, sí, la verdad que, a ver, es interesante ver cómo, y me parece que eso es el valor en general, digamos, en términos generales de un producto audiovisual, que puede envejecer bien con el tiempo, digamos, y que tiene validez histórica, política, social, lo que dice ese documental o lo que dice esa película en general. Y yo creo que hablamos de uno de esos casos, un documental que creo que va a ser visto dentro de 10, 20 años y obviamente, digamos, va a haber pasado agua bajo del puente, pero creo que va a tener la misma validez histórica y política que un producto hecho hace, no sé, 2 días. Sí, me parece que tiene dos virtudes el documental. Uh-huh. La primera es que quien hace la investigación y toda la producción es gente extranjera, sí, por lo cual tiene una mirada menos parcial del asunto. Obvio. No diría 100% imparcial, ¿no? Pero lo ven como más desde afuera. Y la segunda es que fue varios años después de la muerte de Nisman, entonces ya lo analizás desde otra postura, desde algo más frío, ya con cómo fue evolucionando, cómo pasó el tiempo, tenés otra visión. Sí, sobre todo yo creo que esa frase, y para seguir hablando un poco del documental en sí, pero también recorriendo la historia de AMIA y recorriendo la historia de Nisman, creo que la mejor frase, me parece, con la que me quedo de todo el documental, es la que dice el periodista apenas arranca el documental. El periodista que creo que es del Washington Post o es el de New Yorker, creo que es. De New York. De New Yorker, ahí está. Dice, Argentina es una sociedad, dice, cuando yo conocí a Argentina, estaban en el medio de una campaña electoral donde había una presidenta que era amada por mucha gente, pero odiada a ultranza por muchísima gente. La oposición se hacía valer de ese odio para acrecentar su caudal de votos y estábamos como en una arena, digamos, de uno contra uno, en una grieta. Dice, es ideal para crear una historia de esta manera.
Y creo que eso es un poco creo que el eje narrativo de todo este documental. Creo que hay una clara intención, a ver, intención en todo momento a nivel histórico de querer, por lo menos, digamos, para quien le guste, para quien no le guste, para el que esté en contra, para el que esté a favor, hay una historia. Alberto Nisman es un personaje, o sea, no, si bien, a ver, sí es un fiscal que falleció, pero no deja de ser un personaje dentro de una muchas veces ficción, muchas veces documental, digamos. Entonces es como que también hay que ver esta realidad, esta historia, esta parte de la historia argentina como una especie de dramatización. Sí, yo creo que hay algo muy valioso en el documental, o por lo menos con lo que yo me quedo, que es como no importa tanto el hecho, sino lo que se construye a partir de un hecho, ¿no? Y en este caso se ve muy claro, porque vos en el documental tenés muchas fuentes distintas que te dicen, no, se suicidó porque tal y tal cosa, y otro te dice, no, la verdad que lo mataron y fue así, lo agarraron del brazo, el tiro entró por tal lado. O sea, cada uno ve lo que quiere ver, al fin y al cabo. No importan tanto los hechos, sino las interpretaciones que se hacen de los hechos. Y bueno, sobre todo en un año electoral, yo creo que tuvo mucha influencia eso. En el documental eso no está analizado de todas formas. Pero me parece bien, de hecho, por ejemplo. Sí, pero además es una mirada en retrospectiva, entonces ya es más complicado también. Y no sé, tampoco se puede atacar todos los frentes, ¿no? Exactamente. Creo que, y para cerrar esta idea, está bueno, digamos, sin irme demasiado por las ramas, hay una idea de Hitchcock muy buena. Cualquiera que por ahí vio una serie de entrevistas que dio Hitchcock, que si no me equivoco es la de NBC, dice, el montaje y el cine está hecho para eso. Dice, está hecho para que si yo corto la escena en determinado momento y coloco, no sé, un viejo mirando, da un muy buen ejemplo, mirando una planta y sonríe, bueno, es un viejo alegre y que ve una planta y se sonríe. Ahora, si yo corto en ese momento el plano y pongo una chica en bikini y suelta de ropa y pongo un viejo sonriendo, es un viejo verde, dice Hitchcock. Y está muy bueno también para graficar esa idea, digamos. Como Nisman, y ahora vamos a empezar a hablar y a hacer la cronología de hechos, como Nisman puede ser tomado de cualquier manera posible, habida y por haber, por abogados amigos suyos, por los familiares mismos de Amia, que uno piensa, bueno, ¿por qué para los familiares de Amia es una persona y para la gente común, que por ahí digo, no, gente común, comentario horrible que acabo de tirar, pero digo, la gente de a pie y ciudadanos que solamente ven medios de comunicación, Nisman es un héroe, y para gente familiar que tuvo justamente familiares muertos en la causa Amia, Nisman es otra persona. Digo, entonces es muy interesante el juego que hay ahí de personaje, de ver quién está involucrado, de a quién beneficia, quién está también metido en todo esto para ver para dónde tira la soga, para quién beneficia. Sí, otra de las cosas con las que yo, por lo menos me quedé pensando fue esto de cómo impacta la muerte en las investigaciones y cómo impacta la muerte de alguien en Sí. la idea que vos te construís de esa persona, como esa idea como de que no hay muertos malos, ¿no? Claro. Ni, bueno, cómo te cambia la percepción y que en un momento un periodista cuenta que empezó a investigar circuito financiero de Nisman, que tenía cuentas en el exterior y demás, y le decían, no podés investigar eso, porque no se puede defender y esas cosas que se suelen decir. Totalmente. Cuando en realidad, a ver, si hay información siempre se puede investigar. Sí, sí. A ver, la realidad es que se empieza a saber de Nisman y digamos, no vamos a spoilear nada porque la gente lo puede recordar tranquilamente. Se empieza a hablar de Alberto Natalio Nisman en el año 2001 como una persona de un buen recorrido por el Poder Judicial, sobre todo por juzgados federales y por diferentes instancias de la justicia federal, como el abogado estrella, el que se moría de ganas por estar en la causa AMIA, y bueno, ¿qué pasa? Termina defendiendo a los familiares digamos, en realidad termina siendo la querella para justamente enjuiciar a Carlos Tejeldín, que termina siendo el primer acusado, que termina, bueno, primero termina encarcelado, pero después lo escarcelan con el tiempo porque le bajan una acusación debido a que fue una prueba plantada. En definitiva, Nisman llega, la primera instancia de juicio, llegan a la conclusión de que, bueno, Carlos Tejeldín, que era el dueño de la Traffic, que conocida, que impactó en la mutual judía AMIA, bueno, a ese tipo había que enjuiciarlo y había que ponerlo preso, evidentemente, porque por medio de
Tejeldín, que había sido pirata del asfalto, que tenía muchísimos vínculos oscuros, por medio de una asociación ilícita con diferentes policías de la Policía Federal en ese momento, habían hecho una especie de como de coartada para estrellar esa traffic con explosivos en la Mutual Judía. Sí, esa es la pista local, digamos. Hay dos ramas de la causa Damia con las que se investiga o la que se investigó, que no llegaron a ninguna conclusión al fin y al cabo, pero era la pista local, que es la que vos dijiste, Tommy, y después está la pista iraní, claro, que fue un atentado del Hezbollah supuestamente, claro, que ahí entró a Estados Unidos y ayudó en la investigación. De hecho, en el documental cuentan dos agentes del FBI, sí, cómo ayudaron, qué se pudo encontrar, que de hecho no se puede encontrar mucho, pero bueno. También hay muchos intereses en juego en la causa Damia, sí, de política internacional, de servicio de inteligencia, porque nada, a ver, no sé si es casualidad que se haya tirado un edificio de la comunidad israelita, claro, en Argentina. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que esto vale la pena aclararlo, porque muchas veces no pasa, no se aclara por qué pasa lo de Damia, por qué, digamos, una mutual judía, por parte de supuestamente intereses iraníes, que es la segunda raíz de la causa Damia, porque justamente Argentina, digamos, meses antes del atentado a Damia, había dado de baja un acuerdo nuclear con Irán, había, digamos, cancelado como un acuerdo, digamos, nuclear que tenía con Irán, sobre todo para transferir tecnología de Argentina a Irán y de Irán a Argentina, con fines comerciales. Recordemos que, digamos, la electricidad es nuclear en este país también. Entonces, por medio de esa como bajada de perilla de ese acuerdo, Irán, que en ese momento tenía, digamos, vínculos con diferentes asociaciones terroristas, y se sabía que había asociaciones terroristas que respondían al gobierno de Irán, bueno, termina pasando lo de Damia. Ahí es cuando, y eso vale la pena aclararlo, Carlos Tejeldín, que era el principal acusado, se termina demostrando que era una prueba plantada, que había habido, de hecho aparece el video del soborno al juez de la causa Damia, por el cual el juez decía, bueno, sí, hay que encarcelar a Carlos Tejeldín, que es el principal acusado, y ahí se mete la persona que es el protagonista para mí de este documental, que es Jaime Estiuso. Jaime Estiuso, que termina siendo, para mí, un actor todavía más importante que Nisman, porque Nisman es como la estrella de todo esto, o termina siendo para la historia oficial la estrella, pero para la historia no oficial... Sí, la sombra era Estiuso. O siempre te da la sensación como que siempre estaba atrás, claro, o monitoreando o haciendo algo. Bueno, eso el documental se muestra muy bien, ¿no? Se muestra muy bien cómo vos tenés el poder que vos ves, digamos, no sé, presidente, y después hay un poder que no conocemos, y que a Estiuso lo conocemos porque alguien lo denunció Belis en televisión y lo prendió fuego y se tuvo que exiliar después de denunciarlo, pero si no, no sabríamos quién es, claro, y no hubiese hablado en el documental, que además que es un testimonio valiosísimo, no da notas Estiuso. No, y de hecho lo que es valioso en realidad Estiuso, ¿por qué empieza a ser tan importante Jaime Estiuso y por qué es importante todavía? Porque es el primero en decir, en establecer la pista iraní, digamos, la causa Amia, encausada, valga la redundancia, hacia un posible vínculo terrorista entre Hezbollah, que era el terrorismo oficial de alguna manera iraní, que por medio de un hombre llamado Ibrahim Berro había sido quien había conducido la traffic, que pertenecía evidentemente y efectivamente a Carlos Tejeldín, porque era el apoderado de esa traffic. Ibrahim Berro había conducido esa traffic hacia la Mutual Judía y había fallecido. Entonces, ¿qué pasa? Estiuso, como jefe de la CIDE en ese momento, porque fue más de 24 años el jefe de la CIDE. La CIDE, vale la pena aclararlo, es la sociedad, Servicio de Inteligencia del Estado. Siempre tengo la misma confusión, le digo sociedad en lugar de servicios. En definitiva, hablamos de un vínculo terrorista entre agentes locales y agentes internacionales que responden a intereses de Hezbollah, por medio de Ibrahim Berro, que es como una especie de suicida, un inmolado se le llama en términos terroristas, que había conducido, claro, que se sacrificó en función de, responder a los intereses de Hezbollah. El que aporte esa pista, y de hecho no es que la aporta, directamente te pone
el mapa, digamos, el mapa de ajedrez, ¿no? El tablero de ajedrez es Jaime Estiuso. Jaime Estiuso se dirige a Comodoro Pi, a AMIA 1, que era en realidad en ese momento era la causa, y te dice, mira, no es así, es acá porque nosotros tenemos escuchas, tenemos... Claro, él te tira abajo en la pista local. Exactamente. Sobre todo también porque hay un testimonio ocular del hecho de una señora que, perdón, pero no me acuerdo el nombre, que aparece en el documental diciendo, che, mirá, yo vi a este tipo que casi me pisa con la traffic y hizo Hace una un especie de identikit. identikit. Sí. Y el identikit responde a las características físicas de Ibrahim Berro. Bueno, dado eso... Si no me equivoco, era un iraní que vivía en Detroit. En el Líbano. Primero en el Líbano, después se trasladan a Detroit con los hermanos y supuestamente viene acá a Argentina a hacer eso. ¿Qué termina pasando? Bueno, ahí es donde Nisman vuelve a aparecer en la causa. Primer eje para mí polémico de todo esto. Nisman, que no había podido resolver como querellante la causa AMIA, vuelve a ingresar por medio de Estiuso a la causa AMIA diciendo, bueno, voy con vos a tomarle declaración a los hermanos Berro, que lo logran por medio de agentes de la CIA de Estados Unidos, diciendo, bueno, mirá, tenemos el dato de que los Berro están en Detroit, viajan a Detroit viaja Estiuso con Nisman a Detroit y vuelven con la pancarta básicamente diciendo, che, mirá, encontramos la pista, es Ibrahim Berro, es así, conferencia de prensa de por medio, Nisman hablando y termina siendo un falso testimonio de Nisman. Sí, en realidad no sé si falso testimonio, pero después la familia desmiente que haya sido así. Algo que parecía confirmado, y dato de color que no dijimos, es que a Nisman Néstor Kirchner le da toda la confianza para que trabaje con Estiuso para lograr resolver la causa AMIA. Exactamente. En 2003, ¿no? Sí, un poquito más. Y esto es en 2015. Claro, 2005. 2005, de 2005 hasta 2015 sigue digamos, defendiendo a los familiares de las víctimas de AMIA en la causa AMIA. Bueno, sí, el problema de todo esto es que ya tenemos dos pruebas falsas, o en teoría, digamos, dos hipótesis falsas de esta matriz terrorista o de este atentado, que responden a los mismos nombres, a Alberto Nisman y a Jaime Estiuso. Entonces, ¿qué termina pasando después de todo esto? Nisman un poco termina desdibujado porque no es una persona ni mucho menos pública, pero sigue trabajando en función de seguir esclareciendo el caso. ¿Y qué termina pasando? Que los familiares de AMIA terminan no sabiendo demasiado de él. Sí, se enojan con él. Se enojan con él porque, lógicamente, digo, Le decían que no avanzaba la causa. no avanzaba la causa. Que es real porque se abre una tercera causa AMIA que tiene, por ejemplo, a personas como Stinfale, digamos, involucrados, porque Stinfale, hablamos de una persona que es el presidente de Deportivo Riestra, entre otras cosas, y es el dueño de Speed, si no me equivoco. Es un tipo que también está involucrado con Carlos Tejelini en ese momento. Y bueno, digamos, fíjense la cantidad Sí, hay tantas de aristas que terminan apareciendo. Y el documental me parece que lo muestra bien. Sí. Como que cómo primero se ataca la pista local y después se cambia el foco. Y se ataca la pista internacional, o se intenta. Sí. Pero yendo más concretamente a la denuncia de Nisman. Bueno, claro. Claro, después la denuncia famosa que Nisman aparece muerto antes de ir a defenderla al Congreso, cuenta muy bien cómo fue, qué era lo que estaba denunciando, porque en 2015 estaba como todo muy difuso, no se sabía. Sí. Y creo que se explica muy bien en el documental. Sí, lo que termina pasando en definitiva es que, llegado más a la fecha donde tenemos registro más cabal de Nisman, a Nisman lo quieren desplazar de la causa AMIA por no haber cumplido con su labor. Entonces, ¿qué sucede ahí en paralelo? Que es medio que le sale, digamos, no el tiro por la culata, sino todo lo contrario, le termina favoreciendo a Nisman, que Argentina firma un memorándum con Irán, un memorándum de entendimiento con Irán, por el cual en ese momento canciller Héctor Timerman termina yendo a Irán para decir, bueno, mirá, nos ponemos de acuerdo con Irán para poder esclarecer el caso AMIA, pero ¿cuál es la puerta por la que entra Nisman? Irán tenía mucho interés en que se levantaran las alertas rojas de diferentes personas
en Interpol. Sí, las alertas rojas son básicamente que una persona vaya a viajar y le salte, che, vos tenés que ir a Argentina a declarar por tal causa, no podés viajar. Exactamente, exactamente. Entonces, Eso era la denuncia en realidad, que se habían Eso era levantado claro. las alertas rojas y que Argentina estaba intentando, firmando esto, Sí. encubrir a los acusados del atentado a la AMIA. claro, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué puerta grande entra Nisman que en definitiva no era tan grande? Porque no... ¿Qué pasa con Nisman? Cuando Nisman empieza a sospechar y a tener pruebas también de que iba a ser desplazado de la causa, le cae justo el memorándum con Irán y ahí empieza a tejer esa denuncia con, digamos, con sus pruebas y demás, que en realidad muchas pruebas no tenía, empiezan a elaborar una denuncia que cualquier persona que habla en el documental, de hecho, lo primero que dice es, esa denuncia no tiene sustento probatorio. Es la palabra legal, nosotros obviamente no somos abogados, pero una denuncia tiene que tener un sustento probatorio, es decir, yo tengo que tener pruebas para decir que, en este caso, cuáles eran los ejes conflictivos para Alberto Nisman de la causa, en realidad del memorándum con Irán, que además lo declara anticonstitucional. Ergo, vos tenés que decir que no solamente infringieron leyes constitucionales, sino también que se tiene que probar un delito de ese memorándum con Irán. Entonces, ¿qué dice Alberto Nisman? Por un lado dice, mirá, no está declarado en el memorándum que se van a levantar las alertas rojas. Ergo, yo ya tengo mi matriz de delito, de decir, no, mirá, Argentina no aclara que las alertas rojas se van a levantar, ergo, no se levantan las alertas rojas si pasa cualquier imputado por la causa AMIA o cualquier persona que tenga sospechas de la causa AMIA por cualquier aeropuerto o donde esté involucrado Interpol. Eso en primer lugar. En segundo lugar, acusa, por medio de este delito, acusa tanto a Cristina Kirchner como a Héctor Timerman Traición a de la traición a patria. la patria. Pero igualmente el memorándum lo aprobó el Congreso. Tal O sea, cual, tal es cual. un poco extraño. Sí, eso es lo que llama la atención en definitiva, porque dice, bueno, levantás la mano ahora, digamos, cuando ya el Congreso lo aprobó, y supuestamente en el Congreso hay más de un abogado, obviamente, porque la gran mayoría son abogados. ¿En qué momento no te diste cuenta que había un delito? Sí hubo gente, digamos, que de hecho, da la casualidad o no, es lo que termina apoyando después Patricia Bullrich, Laura Alonso, que era, digamos, la jefa del bloque de diputados PRO en ese momento. Entonces, como que eso todo lo termina llevando a él a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué termina pasando también? Es que con el tiempo Héctor Timerman es procesado y es enviado a la cárcel por En prisión domiciliaria, en realidad. Porque Exactamente. tenía cáncer y pero terminó muriendo el año pasado. Va, en 2018. 2018. 2018 fue. 2018, sí. 30 de diciembre de 2018 fallece Héctor Timerman. Pero bueno, la causa de Nisman, porque es el cual denuncia, termina cobrándose la primera víctima legal en Héctor Timerman, como el canciller encargado de encubrir a Irán y de traicionar a la patria en los intereses de la causa. Claro, A todo la esto- pregunta en realidad es ¿por qué se firmó un memorándum de entendimiento con Irán? Y Timerman explica en el documental que la razón es que hay intereses incompatibles entre Argentina e Irán, en el sentido de que Argentina, para juzgarte, tenés que estar presente físicamente, Sí, y en Irán no hay extradición, Sí. por lo cual podían estar tranquilamente los acusados sin venir para acá. Ujú. Entonces se intentó buscarle una solución a eso. sí. Eso es lo que dice Timerman. Sí, sí, y en definitiva lo que termina pasando es que el memorándum no termina poniendo los nombres de los acusados de la causa AMIA. Y esto es lo que por ahí causa revuelo, sobre todo en gente de AMIA. Porque la gente de AMIA dice, si me vas a firmar un memorándum, ¿por qué no me pones los acusados? Digo, si vos sos el Estado, tenés de la mano a los servicios de inteligencia y todos más o menos sabemos por dónde va la cosa, ¿por qué no me pones la gente acusada? Y es ahí también donde empieza como a servir como, como clave o como ventaja para, sobre todo, volviendo a la frase del principio del documental, estaba tan caldeado en un momento la situación con el kirchnerismo que nos sirve bárbaro, dice, nos viene perfecto esta idea de pegarle por donde se le pueda al kirchnerismo. Y un poco termina pasando eso, termina siendo una causa inventada, o sea, medio porque Nisman trata de no salir de la causa AMIA, que no sea destituido, crea esta denuncia, vuelve a aparecer en la arena legal y en enero de 2015, el día antes
de ir al Congreso a aprobar esta denuncia, porque ¿qué termina pasando? Héctor Timerman y Cristina Kirchner, sobre todo Héctor Timerman, le dice, bueno, perfecto, vos me querés probar que el memorándum es ilegal e implica un delito, vení a aprobarlo al Congreso. Y es ahí donde en el documental muestra que Nisman dice, por favor, que no haya prensa, le dice a Bullrich, que también estaba a cargo de un área del Congreso. Le dice, no, bueno, no, obviamente sin prensa. Y no, Timerman, que tiene contacto obviamente con la gente que preside el Congreso, le dice, no, vas a venir y van a venir toda la prensa posible, te vamos a poner en cadena nacional. Y Nisman, esa noche, previo a ir al Congreso a la mañana, aparece muerto. Y es acá donde me parece que es la frutilla del postre, porque termina dando en donde todo el mundo quería, por lo menos para aprovecharse de algo de Nisman. Y lo que muy bien hablábamos fuera de aire, me parece que Nisman termina siendo un títere de mucha gente, del servicio de inteligencia, del PRO, del propio kirchnerismo muchas veces para bombardearlo, pero en definitiva es una persona que por donde lo agarres el tipo te iba a responder. Sí, yo creo que la muerte, bueno, si bien obviamente fue utilizada políticamente, por eso destacábamos que ahora viéndolo en retrospectiva, que ya pasó, se puede hacer mejor análisis. Me parece que terminó por aglutinar ciertas ideas en contra del kirchnerismo y las agrupó de tal forma, no sé si te digo que le hizo crecer la base electoral a la oposición, pero más o menos. Sí. O sea, estaba la idea que el kirchnerismo era autoritario, que Sí. eso terminó reforzando eso y aglutinando otras ideas también, como mirá de lo que es capaz el gobierno, Claro. Incluso de matar a un fiscal que los había denunciado. Claro, en definitiva, pero en ningún momento esa denuncia tuvo, digamos, el sustento probatorio. Sí, por ahí, una vez ya entrado el gobierno de Mauricio Macri, sí, se encarcela a Timerman, se procesa a Elías, se procesan a todo ese paquete de funcionarios. A Cristina también. A Cristina Con también se la prisión procesa, preventiva. pero tampoco se la puede, todavía no se le puede probar nada. A Timerman, por haber firmado ese acuerdo, bueno, tenés de alguna manera, si vos pusiste la firma, macho, y bueno, bancátela. Digamos, yo como justicia te puedo hacer probar un poco lo que yo quiero, que eso está respondiendo en contra de los intereses de la nación. Cristina Claro, o no. sea, a ver, la denuncia siguió, no es que desapareció. Claro, lo que pasa es que no puedes seguir más allá de Timerman. No puedes seguir, por ejemplo, más allá de Timerman del IA, cuando quiso apuntar a Cristina, no porque No, bueno, Cristina está procesada con prisión preventiva. está, claro, lo que pasa es que se mete con su cargo en el Senado en 2015 Sí, y, tiene fueros. y no puede porque tiene los fueros. Pero bueno, digamos, estamos ante una situación en la cual el kirchnerismo está muy golpeado, Nisman está muy arriba, porque encima está muerto, porque también es eso, la muerte te puede tirar para arriba, te puede tirar para abajo. En este caso lo elevó a tal nivel de ser un héroe para mucha gente, y es lo que nos preguntamos al principio del podcast. ¿Por qué una persona que para los familiares de Amia, no digo que es un traidor, pero es una persona que no prometió todo lo que dijo, y está embarrado hasta el caracú, porque, digamos, no solamente que vuelve de Detroit con una prueba falsa, sino que la primera versión de la primera hipótesis del caso Amia es una prueba plantada. O sea, todo lo que tiene que ver con Nisman y Amia, que es su principal recurso genuino, sacando la denuncia que le hace a Timerman y a Cristina, eso no, digamos, lo hizo mal, y lo hizo mal hasta muchas veces a propósito, porque se demuestra en la causa que, de hecho, sin ir más lejos, cuando vuelven de Detroit, dan una falsa pista. Sí, a mí lo que me llamó la atención también es cómo relataban allegados a Nisman cómo fue formando la causa. Que él, por ejemplo, hablaba con Stornelli y Stornelli decía, no teníamos confianza, pero igual me mandó lo que había hecho. Y después que iba a la embajada de Estados Unidos a decir, ¿qué te parece este borrador? Claro. Como que consultaba demasiado, como no lo veía tan firme, como por lo menos me dio esa sensación en el documental. Sí, a ver, es que realmente la causa, en realidad sobre todo, no la causa, sino la denuncia, no tiene esto que volvemos a insistir, no tiene sustento probatorio esa denuncia. El tema también es que él denuncia eso y creo que el día antes de que él aparece muerto aparece el secretario general de Interpol, que fue Ronald Noble, de 2000 a 2014, le manda una carta a Timerman diciendo que efectivamente las alertas rojas nunca se habían levantado. Por Entonces eso. eso ya te golpea bastante la denuncia. Claro.
y nada, te Y genera... claro, y de repente aparece muerto. Y creo que para terminar, ya un poco para darle síntesis a esto, que creo que es también lo que se tiene que hablar, es sobre la muerte, digamos, como hecho puntual. Sí, hay varias pericias, es algo muy, muy complejo también y como decíamos, cada uno va a ver lo que quiere ver, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Entonces, en enero de 2015 Sí. aparece muerto. Eh, de repente aparece muerto Nisman y, y bueno, y todo, obviamente lo primero que aparece en ese momento es la idea de que lo mató el kirchnerismo, obviamente. ¿Por qué? Porque es un tipo que va a denunciar a la presidenta. Es lo primero que aparece. Ahora, si uno la escucha a mi favorita en todo el documental, después de el bromas argentino Jaime Estiuso, estamos hablando de la fiscal Viviana Fein. eh, lo que dice Fein tiene mucha razón. Y de hecho es una persona que termina siendo desplazada de la causa, y esa causa de la muerte de Nisman no avanza. La única persona con la que se avanzó la causa de la muerte de Nisman fue con la fiscal Fein. Hasta que llegó un momento que esa, por ejemplo, que... A ver, la fiscal Fein, ¿qué pasa? La muerte por una cuestión geográfica cae en su juzgado. Ella como fiscal dice, bueno, vamos a analizar todo. En su momento... Sí, ella la caratuló como muerte dudosa. muerte dudosa. O sea, que puede ser no, un homicidio claro, ni o un homicidio. suicidio. De repente se mete, por ejemplo, y lo hace muy bien el documental, lo muestra cómo la nata empieza a mostrar cómo tiene que hacer una fiscal para analizar un... Ahí ya es como, me parece que es tanta gente comiendo un plato, Sí, hubo mucha presión. mucha presión, que de hecho, por ejemplo, cuando se demuestra, por ejemplo, se demuestra en realidad, cuando hay pruebas para hablar de un suicidio, esa causa se alega esa causa, por lo menos esa hipótesis, y eso va creciendo, porque en la justicia, digamos, si uno alega, si uno, digamos, dice, no, mira, esto no es cierto, bueno, la justicia dice, bueno, te elevo de instancia. Primero vamos a la justicia local, después a la justicia federal y después a la justicia, digamos, a la Corte Suprema. Entonces, es un poco lo que pasó. La causa del asesinato o suicidio de Nisman no puede esclarecerse y, de hecho, a ver, hay tres partes involucradas en el análisis del cuerpo. Está la propia Fiscalía de Fein con peritaje de su propio cuerpo de criminalística. A la misma vez se mete gendarmería porque dicen, che, mirá, no, necesito una prueba más por lo menos para chequear, porque estamos hablando de un fiscal federal. Sí, pero eso ya es después, Claro. en 2016. Claro, ya cuando la causa también avanza. hay que decir que cambió el viento político, que nada, o sea, contradice a lo que había dicho la pericia de los forenses que fueron cuando llegaron al departamento. Claro, cuando llegan al departamento, la policía forense lo que termina diciendo es, acá hay un arma homicida, la tiene Nisman y puede demostrar de alguna manera, o sea, en base a lo que tiene, que él se disparó, se habría disparado. Es decir, ese arma habría salido de las manos de Nisman, pero bueno, uno puede decir, bueno, te pueden inducir a un suicidio, te pueden meter, a vos te pueden agarrar la mano, pero bueno, no encuentran muestras de ADN por fuera de las del propio fiscal. Sí, lo que había generado dudas es que no tenía pólvora en la mano que... Claro, y es ahí donde el abogado de la familia de Arroyo Salgado, es decir, de las hijas de Arroyo Salgado, que es la ex mujer del fiscal Nisman, termina diciendo, si yo no tengo pólvora en la mano de un suicida, ya puedo hablar de un homicidio. Y la justicia para ese tipo de casos es muy turra, porque cualquier prueba o cualquier hipótesis, si vos la sustentás bien, automáticamente tiene validez. Y tiene razón, digamos, en cierto sentido. Si yo no veo pólvora, puedo hablar tranquilamente de un suicidio. No estoy diciendo que sea perdón, de un homicidio. No estoy diciendo que sea un homicidio, pero tengo las pruebas para decirlo. Tengo una prueba. De ahí la justicia determinará por medio de balística, criminalística, lo que todos quieran decirle, que bueno, se suicidó, fue un homicidio. Sí, lo raro acá es que hay pericias que se contradicen. Obvio. Cosas que no suele pasar en general, Claro. pero digo... Que de hecho ahí, la propia querella... sí, si hay diferencias, serán diferencias menores, pero una cosa es un suicidio y otra cosa es un homicidio.
Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Sobre todo la querella, del asunto, digamos, cuando no se puede determinar, por ejemplo, la querella, es decir, la que trata de demostrar que fue un homicidio, no puede demostrar ni siquiera por dónde entró la bala. ¿Vos te diste cuenta de eso en el documental? Que hay 3 abogados querellantes, de los cuales ninguno se pone de acuerdo. Si entró por atrás, si entró por acá, si... El único que a mí, por ejemplo, me da la sensación es de, en definitiva, un actor del cual no hablamos, pero porque no creo que revista mucho más importancia, que es Diego Lamorcino. Diego Lamorcino es el perejil que le entrega el arma a Alberto Nisman, que tiene la mala suerte de haber sido él, creo, pero él dice, yo respondo a los intereses de mi jefe en ese momento que me pide un arma, y yo lo hago de buena voluntad. Sí, Si tu tenía... jefe te pide un arma, te pide lo que sea, vos se lo vas a dar. Sobre todo si tenés una cuenta compartida en Estados Unidos. Pero lo de Lamarcino no quedó... Como que no, se cayó de Maduro porque hay pruebas de él saliendo del edificio, entrando. No es que... Y de hecho, ¿qué termina pasando? La querella, es decir, la familia de Arroyo Salgado, las hijas, termina imputando a Diego Lagomarcino. Entonces decís, ¿por qué habría tenido intereses Lagomarcino en matarlo a Nisman si en definitiva trabajaba con él y tampoco querés descubrir que tenga cuentas en diferentes lados? Y otra cosa que ya para terminar el episodio, lo primero que hace la mamá de Nisman, que todo el mundo le llama la atención cómo llama. Mira, se murió mi hijo, dice. ¿Se está muerto? No, ¿cómo se murió? No sé qué. Sí, abrió el baño y había un charco de sangre. Además dice, parece que la sangre está bastante coagulada. Tipo ya con detalles. Pero bueno, lo que más llama la atención de todo, que me parece que está muy bien graficado por Fein, lo primero que hace la madre cuando se entera de la muerte de Alberto es sacar las 3 cajas de seguridad que tiene, compartidas con Alberto, sacar todo lo que tiene adentro. Vos no le puedes decir ahora a la madre de Nisman, che, mostrame lo que tiene en las cajas. No, porque es privado. Ahora sí. Y además anda a chequearlo, ¿no? Claro, no, y además, si ponele que Fein hubiese actuado rápido, hubiese sabido de ese movimiento, ahí sí la puedes agarrar, digamos. Decir, che, mirá, te embargo las cajas y te las mando a investigar. Lo que termina pasando es que, como todo este episodio, cada vez que uno avanza sobre la vida de Nisman, termina encontrando más cosas más oscuras. Ni hablar de los... Y sobre la causa AMIA, hay muchos intereses contrapuestos y que no tenemos ni idea, la verdad. Sí. Que colisionan entre sí y que por algo no avanzó la causa. A ver, ¿cuántos años? 25 años. Y no sabemos quién fue. Está todo como muy congelado. Sí. Y para mí hay muchas cosas que no se saben ni se van a saber tampoco, ¿no? No, por eso. O sea, lo que en definitiva termina de esclarecer no solamente el documental, que me parece que lo deja muy en claro, es que la causa AMIA creo que es la punta del iceberg de un montón de cosas, digamos, no solamente en materia de Estado, sino también en materia de justicia. Es decir, no solo la muerte de Nisman es dudosa, pero por los vínculos que tenía él, no por el hecho en sí de que se haya matado o lo hayan matado, que en definitiva, si no encontramos ningún coso de ADN, ninguna muestra de ADN ajena a Nisman, bueno, macho, ¿qué más querés demostrar? Que si el tipo y muestras sobran de que se podría haber suicidado Nisman. Borra los 400 mensajes que tiene el celular. Nada, a ver, también Lagomarcino cuenta que cuando le va a dar el arma, el tipo se agacha y te toma la cabeza como diciendo, bien, ¿qué está pasando? Digamos, le pide a Bullrich por favor sin prensa a la hora de ir al Congreso. Habla de una especie de debilidad del hombre en ese momento, de que, como dice Fein, la mente humana es impredecible. O sea, si yo hablo de un homicidio, tengo que hablar con pruebas de que hay ADN de otra persona en ese momento. Pero si hablamos, digamos, de un homicidio, me tenés que traer pruebas. Yo también sí puedo sostener la tesis de un suicidio, pero no es tan fácil. Sí, también es que el hecho de que la denuncia de Nisman también fue aprovechada, por ejemplo, en cuanto a política internacional de Estados Unidos para tirarle a Irán. Uh-huh. Y también para justificar un poco cómo la injerencia de Irán en América Latina, que es algo que no tiene que pasar, etcétera, etcétera. Por lo cual, hay tantas cosas que no sabemos ni vamos a saber, que te da para pensar cómo funciona un Estado, ¿no? Que hay un montón de cosas que vos son invisibles y nunca las ves ni las vas a ver. Estiuso, pero como Estiuso debe haber un millón. Entonces, para cerrar, me parece la idea es que primero que vean el documental porque es muy esclarecedor en un montón de cosas. Y lo que está bueno es que cada uno puede sacar su propia conclusión, que eso es lo bueno también que tiene el cine bien hecho.
No es un cine hollywoodense que te dice, che, mirá, la verdad está acá, sino que es algo como diciendo, vos sacá tu propia conclusión. Y está muy bien tratado porque muestra la parte homicida, digamos, por lo menos la causa por la cual se avanza hacia un homicidio, y también te muestra la causa de que podría ser un suicidio tranquilamente. Y también va para el lado, te explica más la causa AMIA, Sí, muy está bien muy bueno explicada, eso, está muy bueno. También te cuenta qué pasó después de la muerte de Nisman, que también sabe una causa por el tema del circuito financiero de Nisman, que tenía cuentas en el exterior, que no estaban Claramente. declaradas, que no se sabe. Sí, y que de hecho cuando se quiere investigar sobre la cuenta que tiene Nisman en Estados Unidos, Estados Unidos la investiga esa cuenta y dice, mirá, no podés justificar lo que tenés acá porque te puedo acusar de soborno. Creo que tenía algo de $400.000, si no me equivoco. Tiene como muchas cosas muy turbias, Nisman ya de por sí, para sospechar de él, y encima se mete su muerte, que es muy aprovechada políticamente por alguna gente, y es difícil defenderte contra un muerto. Claro, y bueno, también lo que está bueno cómo te muestra cómo confluyen todos esos intereses contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, que Cristina quiere reformar la Secretaría de Inteligencia y te muestran la reacción de Stiuso y qué Sí. pasó con Stiuso y cómo reacciona y cómo se sospecha que él se mete y él arma la causa esta de Nisman para tirársela al gobierno. Sí. Y nada, cómo van interactuando en todos esos conflictos, la causa AMIA, la pista iraní, la pista local, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, véanlo. Pero bueno, sin más, nos despedimos hasta la próxima. Así que espérennos. Síganos en @derivada política en Instagram, en @derivada P en Twitter. Y nos vemos la próxima. Gracias, Nachito. Hasta la próxima.